Lo primero que vamos a tener que saber es que toda operación de comercio internacional tiene que tener una contrapartida bancaria. El comprador y el vendedor deben ponerse de acuerdo en qué medio de pago van a utilizar. Definimos a un medio de pago como un instrumento por medio del cual un comprador puede cancelar un compromiso de pago contraído con un vendedor en virtud de una relación comercial instrumentada mediante un contrato de compra-venta internacional. A la hora de escoger un medio de pago, vamos a tener en cuenta algunos factores tales como el conocimiento entre el exportador y el importador, la confianza entre ellos, la confiabilidad en las políticas económicas de los países, la posibilidad de obtención de líneas de crédito. Cuanto más seguro sea el medio de pago, existen más chances de obtener créditos, y las políticas comerciales propias del importador o del exportador. Los medios de pago más comunes en el comercio internacional son la carta de crédito, que es el medio de pago más seguro de todos, la cobranza documentaria y la orden de pago. Empezamos con la carta de crédito, o bien le podemos decir LC o Letter of Credit en inglés. Se rige por la Brochure 600 de la Cámara de Comercio Internacional, entró en vigencia en el año 2007 y la vamos a definir como medio de pago internacional mediante el cual un banco, siguiendo las instrucciones de su cliente, se compromete a pagar o a hacer pagar a un beneficiario siempre y cuando éste cumpla con las condiciones del crédito. En cuanto a la secuencia operativa, vamos a decir que el primer paso es la firma del contrato de compra-venta internacional. La carta de crédito la abre el importador, por lo cual le va a mandar la solicitud de apertura de carta de crédito al banco de su plaza o banco emisor. Este la recibe, la manda al banco de la plaza del exportador o banco corresponsal y este último se la envía al exportador. El exportador la revisa y de estar todo bien, envía la mercadería. Hay que tener en cuenta que el formulario de apertura de carta de crédito es bastante extenso y lleva mucha información, por lo cual suele tener errores. Esto genera que el exportador deba enviarla nuevamente al importador para que la corrija. Las cartas de crédito pueden estar meses yendo y viniendo entre importador y exportador hasta que estén correctas. Volviendo a la secuencia, el exportador envía la mercadería y junta la documentación de embarque, la factura, la lista de empaque, el permiso de embarque, el documento de transporte, los certificados que correspondan, etc. Los entrega al banco corresponsal y cobra. La documentación es enviada al banco emisor y el importador, para recibirla, debe pagar. Las ventajas de una carta de crédito son seguridad en el cobro, la posibilidad de vender a plazos. Al ser un medio de pago seguro, el exportador puede conseguir créditos y el importador va a pagar solo si la mercadería se embarcó. Las desventajas son el alto costo y el hecho de que el importador debe ser sujeto de crédito y, de no serlo, debe presentar garantías. Las vamos a clasificar en irrevocables, es decir, que no se pueden modificar salvo que indiquen lo contrario; no confirmadas, a menos que digan lo contrario. El hecho de que sean confirmadas quiere decir que, en caso del banco emisor no pueda pagar, un tercer banco se haría cargo. Hay que tener en cuenta que esto encarece aún más la operación. Las cartas de crédito son divisibles, es decir, que se pueden hacer envíos parciales, y las formas de pago son a la vista, contra entrega de documentos, y diferidas, a 30, 60
o 90 días, por ejemplo. La cobranza documentaria se rige por la brochure 522 de la Cámara de Comercio Internacional. Entró en vigencia en el año 1995. Es un medio de pago internacional mediante el cual un banco, denominado banco remitente, actuando por cuenta, orden y riesgo de su cliente, el exportador, tramita el cobro de los valores frente a un deudor, utilizando para ello un banco de la plaza de este, banco cobrador, sin más responsabilidad que cumplir con las instrucciones de su cliente. En cuanto a la operatoria, primero que nada, se celebra el contrato de compra-venta internacional. En este caso, la cobranza la abre el exportador. Entonces, el primer paso es enviar la mercadería, juntar la documentación de embarque y mandarla al banco de su plaza junto con la solicitud. Este banco remitente, envía la documentación al banco cobrador de la plaza del importador. El importador, para recibirla, debe pagar. Por último, el pago viaja desde el banco cobrador hasta el banco remitente, quien se lo entrega al exportador. Las ventajas de este medio de pago son menor costo, es más ágil, el importador paga solo si se embarcó la mercadería y es una fuente de financiamiento para el importador. Las desventajas son la inseguridad en el cobro, el exportador no cobra rápidamente y no conviene abrir cobranzas con países inestables. Una orden de pago es una transferencia de fondos que un ordenante, importador, efectúa a favor de un beneficiario o exportador. Una orden de pago puede ser anticipada a la producción, anticipada al embarque o diferida al embarque o diferida a plazos, 30, 60 o 90 días, por ejemplo. En este caso vamos a explicar una orden de pago anticipada. Como en los casos anteriores, lo primero que se hace es firmar el contrato de compra-venta internacional. Luego, el importador paga al banco de su plaza o banco girador y este envía el dinero al banco pagador. Este último le informa al exportador que están los fondos disponibles en su cuenta. Entonces, el exportador embarca y junta la documentación, la entrega a su banco y cobra. Por último, la documentación viaja del banco pagador al girador y de este al importador. En cuanto a las ventajas, es el medio de pago más barato, es el más ágil. Para el exportador, una orden de pago anticipada es una fuente de financiamiento que le provee el comprador y para el importador, una orden de pago diferida es una fuente de financiamiento que le provee su vendedor. Las desventajas son: para el importador, una orden de pago anticipada no le garantiza que el exportador realice el embarque. Para el exportador existe el riesgo de no cobrar después del embarque en caso de una orden de pago diferida. No es aconsejable en países con políticas de comercio exterior poco estables. Más allá de la carta de crédito, la cobranza y la orden de pago, existen otros medios de pago que no son tan comunes en el comercio exterior. Uno de ellos es el cheque. Es aquel documento que, a petición de un importador, emite un banco contra sí mismo o contra sus cuentas en un tercer banco a favor de un exportador. Ahora vamos a la secuencia operativa. Primero que nada, se celebra el contrato de compra-venta internacional. El exportador embarca y remite la documentación al importador. El importador libra el cheque y lo envía al exportador.
Este último presenta el cheque en la plaza de su banco para cobrarlo. El banco cobrador remesa el cheque como valor al cobro al banco pagador, quien debita la cuenta corriente del importador. Luego se acredita la cuenta del banco cobrador y el exportador cobra el contravalor del cheque. Las desventajas del cheque son: el importador, al liberar el cheque de forma anticipada, corre riesgos. El exportador corre el riesgo de no cobrar por falta de fondos o de no cobrar si se acordó recibir el cheque después del embarque. El cobro del cheque no es rápido y, por último, el cheque puede extraviarse. Existen otros medios de pago además de lo que hemos mencionado anteriormente. La cuenta corriente o cuenta abierta es cuando, en el caso de que dos empresas se exporten e importen mutuamente, al vencer un plazo determinado, la empresa deudora le pague el saldo a la empresa acreedora. La tarjeta de crédito es ideal para compras de productos de poco valor. Y el pago contra entrega es utilizado para operaciones de poco valor económico y consiste en que el vendedor envía la mercadería junto con la factura por una empresa de correo privado, courier o una empresa de transporte, quien entregará la mercadería previo pago.